Hola hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Es un placer dirigirme a ustedes en este video. Gracias por acompañarnos. Perdón porque no pudimos tener el video el día miércoles. Por diferentes responsabilidades de ministerio y diferentes actividades ahí no lo pudimos tener editado, pero estaba estudiando y digo yo, no, ocupamos más tiempo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar en este día viernes, ya en la clase número 28 ya, semana 8. Así que vamos a tener una clase muy bonita, entretenida y contestando unas preguntas que ya nos habían hecho allí. Entonces, gracias hermanos. Tenga su Biblia, tenga un lápiz, tenga una libreta, un cuaderno, y allí vaya anotando sus preguntas y cómo Dios le va hablando a cada uno. Vamos a orar y así empezamos. Gracias Dios por este día. Gracias porque nos cuidas. Te pedimos Dios que tú nos des sabiduría, nos des inteligencia, Dios, y que en todo, Padre, podamos hacer tu voluntad, Dios. Que tú nos hables a través de tu palabra y que todo sea para tu honra y para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces ya estamos aquí empezando. Preparen sus preguntas para el día domingo, la reunión por Zoom. Ahí vamos a estar contestando algunas. Ya habían hecho algunas, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ir viendo también. Vamos a enfocarnos en 3 preguntas, tal vez 2 por el tiempo. Primero, ¿las genealogías de Génesis 5 son correctas? Bueno, vamos a explicar qué es una genealogía. Genealogía es, uno tal vez no utiliza la palabra siempre, pero sí utiliza árbol genealógico. Ah, ahí sí. Bueno, sí, ¿quiénes son sus antepasados? ¿Quiénes son sus abuelos? ¿Quiénes son sus tatarabuelos, bisabuelos y todo eso? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Una línea de tiempo que aparece en Génesis 5 y si es correcta o no. Entonces vamos a ver, o si hay espacios ahí en eso. ¿O de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Eso es lo más importante. ¿Para qué nos sirve hoy? Vamos a contestar también otra pregunta. Ya nos la habían hecho. Ahora, ¿de verdad vivieron más de 900 años Adán y la gente que estuvo ahí al principio? ¿Esa gente pudo haber vivido 900 años? ¿O los años eran diferentes, eran acortados? Bueno, vamos a estudiar un poco acerca de esto y qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y como les mencioné, ¿verdad? Por tiempo tal vez no lo vamos a poder ver, pero en Génesis 6 se menciona los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿A qué se refiere cada persona, verdad? Sí. Y ahí hay una batalla ahí por definir esto. Entonces, esto es lo que me tenía también ahí con la mente ocupada, por llegar a una conclusión en esto. Pero vamos a intentar llegar a esta pregunta cerca. Bueno, contestando entonces, las genealogías de Génesis 5 y Génesis 11 son correctas. Bueno, vamos a estudiarlo, bro. Partimos del punto ¿cuál? El punto que la Biblia no tiene errores y que Dios escribió la Biblia. Dios guió al escritor humano para redactar la Biblia. Entonces, partiendo de esto, podemos decir, bueno, no tiene errores, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo explicamos entonces algunas de estas cosas? Hoy lo vamos a explicar entonces. Bueno, vamos a utilizar nuestra Biblia, vamos a utilizar nuestras Biblias y vamos a utilizar también este material. Se llama Respuestas en Génesis. El libro es el del Ministerio de Respuestas en Génesis. Y en el libro número 2, número 2 se habla un poco con respecto a las genealogías. También ahí aparece, es de Ken Ham y del Ministerio Respuestas en Génesis. Entonces de allí vamos a sacar nuestra respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Ahí está desde la página 51 a la página 60. No sé si está en internet, pero algo había leído. Creo que sí, algo había leído de esto. Entonces ahí lo pueden buscar en internet también. Bueno, y fíjense, ¿por qué estudiar esta pregunta? ¿Y por qué no irnos directamente a Génesis 6, sino que repasar otra vez Génesis 5? Bueno, porque hay grupos cristianos
que tienen dificultad también para estudiar estas genealogías. En Génesis 5, muchas personas allí agregan los miles de años que tiene la Tierra. Entonces, y allí ellos comprueban que la Tierra tiene más bien miles de millones de años y solo el hombre es que existió después. Entonces, hoy vamos a contestar algunas preguntas y por qué no creemos en esta parte. ¿Por qué no creemos en los miles de millones de años de la Tierra? ¿Y por qué no creemos esto? ¿Verdad? ¿Y hace cuánto Dios puso al hombre en la Tierra? Y la Biblia lo menciona. Entonces, sí, vamos a estudiar la Biblia en su lenguaje, en su forma literal, forma histórica y forma gramatical. Vamos a estudiar la gramática, vamos a estudiar la historia y vamos a estudiarlo todo de forma literal, lineal, para poder entenderlo. Entonces, y sabiendo de que la Biblia no tiene errores, entonces vamos a continuar en ese punto. Y la Tierra no es tan vieja, pero sí podemos confiar y creer en el relato bíblico. Algunas personas dicen que las genealogías en Génesis 5 y Génesis 11, leímos ya Génesis 5 en la clase anterior, tienen unas brechas. ¿Qué significa que tienen unas brechas? Ellos dicen que entre tal persona y tal persona, ahí pudieron haber varias generaciones, porque no se refiere, como dice ahí, ¿verdad? Tal persona engendró a tal. Ellos dicen que tal vez no era directo, sino que se refiere al nieto o se refiere a alguien. Entonces solo se menciona a una persona importante en cada grupo. Entonces se puede saltar algunas generaciones. Eso es lo que dicen estos grupos de cristianos para ellos agregar allí más años a la Biblia, más años a la parte donde fue el principio. Pero vamos a estudiar entonces con respecto a la Biblia, ¿verdad? Porque si esta idea de estas personas, y les digo a algunos cristianos, entonces si meten estas brechas y meten estos espacios de generaciones entre lo que dice en Génesis 5 y Génesis 11, entonces no podemos sacar una línea de tiempo hasta cuándo fue el principio. Y no podemos darle una edad a la tierra. Entonces, vamos a estudiar entonces por qué Dios dejaría una genealogía con espacios vacíos. Dios dejaría una genealogía con espacios vacíos. No. Dios se saltaría a propósito ciertas generaciones. Vamos a estudiar por qué no. ¿Por qué no? Entonces, para ello vamos a ver dos puntos clave. Dos puntos clave con respecto a esto. Bueno, el primer punto clave es que no sería, tal vez sería una observación. Si alguien dice que la Tierra tiene 10.000 años, o las personas empezaron a vivir en la Tierra hace 10.000 años, tiene que comprobarlo con el texto bíblico. No solo es decir, la Tierra tiene 100 millones de años. ¿Y cómo lo comprueba? No, por ciertas cosas de la ciencia. Ya habíamos estudiado en las lecciones anteriores que hay algunos problemas con la parte de datación de la Tierra, la datación usando el carbono 14. Hay muchos problemas ahí para ello y hay muchas cosas que no lo pueden explicar, la ciencia no lo puede explicar. Entonces, meter eso de la ciencia que no lo puede explicar y querer introducirlo en la Biblia es ya un error. Entonces, pero ya agregarle e inventar cosas a la Biblia y decir, explicarlo con la Biblia. Entonces, cuando se menciona en Génesis 5, tal persona, yo perdón ahí por usar la palabra fulano y mengano. Fulano es hijo de mengano, o sea, X es hijo de Y ahí se menciona, Adán es, Set es hijo de Adán. Entonces, cuando se menciona esto en el texto, se tiene que analizar la información biográfica adicional en Génesis 5 y Génesis 11, o sea, todo en completo. Hay relaciones, ejemplo de
Set es hijo de Adán. Bueno, por la información biográfica adicional, podemos decir que sí, es directamente, Set es hijo de Adán. Pero no podemos decir, allí hay dos generaciones. No, no, ¿por qué? Porque el texto mismo nos va a dar una evidencia interna de que es directamente. Ejemplo, bueno, Eva, cuando le puso el nombre Set, él dijo, este hijo me ha venido en reemplazo de Abel. ¿Qué significa entonces? Es directamente. No es que un nieto vino, no. Es directamente hijo de Adán. Entonces, nada en este pasaje nos indica una relación padre-hijo que no fuera literal. O sea, el pasaje habla de una descendencia, una relación padre-hijo, padre-hijo, padre-hijo. No implica o no da la idea de otra cosa. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, vamos a ver el origen de la palabra. La palabra engendró, Adán engendró a Set. Esa palabra engendró, en el hebreo, es la palabra Yalad. Perdón que no la puedo pronunciar bien, ¿verdad? Pero siempre, esta palabra Yalad, siempre se refiere a una sola generación. Relación padre-hijo o relación madre-hija. En toda la Biblia, esta palabra siempre va a representar una relación padre-hijo, una relación padre-hijo, madre-hijo. Donde ustedes encuentren esta palabra en el original, en el griego, en el hebreo, va a ser esa relación. Pero hay otra palabra, la palabra ben. Esta palabra sí puede significar nieto o hijo. ¿Dónde se utiliza esta palabra? Bueno, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo, allí sí se utiliza esta palabra. Tal persona es hijo de, pero tal vez hijo se puede referir a nieto de. Entonces, esa palabra sí amplía y da el margen para eso. Pero la palabra Yalad, no. La palabra Yalad nunca va a saltar generaciones. Nunca va a saltar generaciones. Entonces, ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver ciertas personas que han dicho, pero en estos versículos, o por esto, sí se pueden saltar generaciones. Vamos a estudiar, vamos a ver los versículos. Recuerden, está en este libro, si lo pueden conseguir el libro, entonces allí pueden ampliar esta parte. Pero en Génesis 46:15, allí las personas dicen, no, allí se refiere ahí hay un salto de generaciones. Entonces, allí no podemos meter la palabra Yalad y podemos interpretar Génesis 5 de diferentes formas. Pero no, vamos a leer el versículo. Dice, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, punto y coma, 33 personas, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Entonces ellos dicen que aquí cuando se menciona hijos e hijas, ellos dicen, aquí hay un salto de generaciones. ¿Por qué? Pero ¿cómo podemos explicar esto entonces? No hay un salto de generaciones. ¿Por qué? Porque Génesis 35:23, allí nos dice específicamente que los hijos de Lea fueron Rubén el primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces, hay 6 hijos directos. 6 hijos directos. Y esos hijos directos son parte de los 33 en total. Son parte de los 33 en total de la generación que desciende de Lea, descendiente de. Pero aquí, tanto Rubén, Jacob y todos, Simeón y todos, sí mencionan una relación padre-hijo. Siempre hay una relación padre-hijo, pero el versículo no está hablando que hubo unas generaciones en medio, no. Entonces, ahí podemos decir, bueno, este versículo no aplica para meter ahí que hay una brechas.
En Mateo 1:8 y Mateo 1:11, muchas personas lo dicen, ¿verdad? No, como se omite a estas personas, a Asaías, Joás, Amasías, y Mateo 1:11 omite a Joaquín, entonces ellos dicen, aquí como esta genealogía no va en secuencia, entonces se puede permitir interpretar Génesis 5 de igual forma. Pero no. ¿Por qué? Porque es cierto, Mateo 1 y Mateo, salta generaciones. Pero la palabra que se utiliza aquí para engendró es genao, que sí permite saltar generaciones. Recuerden cuál es nuestra palabra yalad. En todo el texto bíblico siempre es una relación directa, padre e hijo. Pero aquí esta palabra genao sí permite saltar generaciones. La única forma para saber si salta generaciones, una palabra, en español es la misma, engendró. Pero para poder interpretarlo de una forma correcta, tenemos que ir al idioma original y ver el hebreo o el griego y ver allí a qué se refiere, qué palabra utilizaron en ese momento. Entonces, en esto, aquí sí se refiere a genao, otra palabra, y sí salta generaciones. Pero en Génesis 5 es la palabra yalad, y esa no salta generaciones. No permite eso. Otras personas dicen, no, es que Génesis 46, 18, 22 y 25, cuando se están mencionando los descendientes, ahí dice que, otra vez, ¿verdad? Se menciona la palabra Yalad y no es una relación directa, sino que hay varias generaciones. Pero aquí en este pasaje, lo que se dice, ¿verdad? Que los descendientes de Jacob, dice que Lea tuvo 33 descendientes. Silpa, ahí en el versículo 18, Silpa tuvo 16 descendientes. Raquel tuvo 14 descendientes y Bila tuvo 7 descendientes. En total fueron 70 personas descendientes y ahí se mencionan las esposas, ¿verdad? Las esposas y las siervas. Entonces fueron 70 personas. Pero no dice en ningún momento que las 70 personas fueron hijas directas de alguien. No, sino que fueron generaciones. Fueron los hijos de, y los hijos tuvieron hijos, así como explicamos el ejemplo de Silpa, que fueron descendientes, entonces fueron 70 personas en general, descendientes de. Pero se usa la palabra ben, se usa la palabra hijo o nieto allí. Y esa palabra sí permite eso. No se utiliza la palabra yalad. No se utiliza la palabra yalad. Entonces, entiendo. Entonces aquí, aunque diga engendró, aunque diga generaciones, aunque diga padre e hijo, pero como no se utiliza la palabra yalad, entonces no hay problema. No hay problema. Sí pueden haber, ¿verdad? Hijos o nietos mencionados allí, porque se utiliza otra palabra. Entonces, nuestra interpretación de Génesis 5 permanece, ¿verdad? Literal. Ahora, hay unas personas que dicen, no, pero es que en Primera de Crónicas 7, 23 y 27, le estoy dejando de tarea también esta cita para que usted lo pueda comprobar después. Comparando Primera de Crónicas 7, 23 y 27 con Génesis 15, 16, ahí dice que hubieron 10 generaciones. Y en el otro pasaje, en Génesis 15, 16, dice que hubieron 4 generaciones antes de salir de Egipto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, otra vez, aquí no se usa la palabra yalad en Primera de Crónicas. Y en Génesis 15, 16 está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque lo que dice es que van a haber 4 generaciones hasta que Israel salga de Egipto. Lo que afirma es que la cuarta generación es la que iba a salir de Egipto. Entonces, ¿habían más espacios? Sí, había más espacios y Moisés era la cuarta, Moisés y Aarón eran la cuarta generación. Y ellos salieron de Egipto. Entonces, ahí es donde se cumple eso. Pero no tiene nada que ver el contexto de Primera Crónica 7 y allí no utiliza la palabra yalad. Entonces, lo que estamos viendo ahora son
argumentos para que las personas dicen que sí están las brechas, que sí están los espacios de generaciones, pero no los hay. Si leemos el texto bíblico, no los hay. Aquí hay una pregunta y llevó tiempo contestar. ¿Por qué? Porque en Lucas 3:36 se menciona a una persona que se llama Cainán, pero en todo el Antiguo Testamento no se menciona esta palabra. Entonces, cuando está dando la descendencia, recuerden, hay una descendencia en Mateo y hay otra descendencia en Lucas. La descendencia de Mateo va de Jesús hasta Abraham y la descendencia la descendencia de Mateo va hasta Abraham y la descendencia de Lucas va hasta Adán, de Jesús hasta Adán. Y todos tienen diferente propósito. Y también una de las genealogías era de José y otra era de María, por el lado de María. Y ambos, ¿verdad?, pasan por David y ambos pasan por Abraham y solo se deja la evidencia hasta Adán. Y tiene un propósito, ahí lo vamos a estudiar después. Pero, ¿saben cómo podemos explicar esta persona de Cainán? Bueno, varios de los comentarios no tenían nada al respecto, sino que se saltaban. Como no tienen una evidencia o no tienen algo para decir, entonces literalmente se saltaban. Pero aquí nos enfrentamos, recuerden, la Biblia, cuando era en aquel momento, se escribía a mano. Y llegó un momento en que habían personas que ellos querían agregar ciertos comentarios o ciertas cosas para decir, ese libro lo escribí yo. ¿Por qué? Porque yo le agregué tal cosa, tal comentario. Lastimosamente, ¿verdad? Había gente así que quería agregarle algo al texto bíblico. Y este es un versículo que presenta esto, ¿verdad? Una persona que agregó algo de información allí. Entonces, muy probablemente fue agregado por un amanuense, un transcriptor o un intérprete. Y ellos agregaron eso. Y ¿por qué podemos decir esto? Porque la persona de Cainán no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces tuvo que haber sido agregado por alguien. Alguien lo tuvo que haber agregado. Entonces hay Biblias que lo mencionan, la Septuaginta, que fue la traducción al griego, hay algunas que lo mencionan, pero antes no se menciona esto. Entonces tuvo que haber sido agregado en ese momento. Entonces, ¿hay algún error, hay algún problema, algo así? No. Dios permitió que quedara eso con un propósito. ¿Cuál? No sé. Pero en nuestra Biblia aparece la palabra Cainán. Entonces, ¿está mala la Biblia entonces? No, no está mala. Por un propósito, Dios lo permitió. Entonces, pero si hay una batalla, podemos decir, con respecto a este versículo, si está o no en los manuscritos originales o si está o no. Entonces, no tiene que ser un versículo para decir, ¿verdad? Que, este versículo nos va a defender y nos va a decir que nuestra posición es esta. No, no. Igual, recuerden, ¿verdad? Aquí se utiliza la palabra ven y esa palabra ven da también el espacio para una brecha, decir nieto o hijo. Entonces, pero no podemos agregar este versículo y decir, Cainán es la prueba de que se salta una generación. No, no lo podemos tener. Entonces, hay mucho que hablar ahí acerca de Cainán, pero lo vamos a pasar. Otra persona, Harold Camping, él da una edad a la Tierra aparente de unas conclusiones que él pudo sacar. Pero él dice, la Tierra tiene 10.000 años. Pero cuando intenta explicar o meter en la Biblia estos 10.000 años, él no sabe dónde. Y tiene un gran problema para introducirlo. Entonces, no tiene ningún fundamento. Y lo que pasa es que él utiliza otro verbo. Los verbos en el hebreo,
hay diferentes tipos de interpretación de los verbos, pero los verbos, la forma normal es la forma cal, o no sé si se dice cual o algo así. Pero hay otra forma que es iblil, hablando del pasado, pero en esta forma, cal, siempre va a ser, ¿verdad? Y cuando siempre va a ser una interpretación. Y cuando se traduce a otro idioma, allí se pierde todo lo demás. Se pierde lo que ellos querían meter, ¿verdad? Lo que ellos querían meter, ahí las 10.000 generaciones. Así que no podemos tomarlo como una base, no podemos tomarlo como una base. Porque la traducción descarta la idea de que hay un espacio generacional. También esta persona, él utilizó una comprensión incorrecta de muchos pasajes y aún dio fecha cuando Jesús iba a regresar y la fecha ya pasó y Jesús no regresó. Entonces él le tocó reinterpretar su profecía. Entonces hay muchos errores de esta persona. Entonces no podemos decirle que está correcta su interpretación de la Biblia y su interpretación de estos pasajes y de las generaciones. Entonces no podemos tenerlo. Entonces hay algunas generaciones perdidas. Entonces si no hay espacio, hay generaciones que hacen falta. Bueno, recuerden, la idea de agregar más años a la Tierra es para decir, la ciencia con su datación dio la fecha esta para la Tierra. Entonces, pero la Biblia dice que no tiene tantos años, sino que tiene menos. Entonces, le vamos a meter más edades en la Biblia, más generaciones para que sean iguales. Esto es un error. Esto es un error. ¿Por qué? Porque están queriendo igualar datos erróneos de la ciencia con los datos verdaderos de la Biblia. Entonces no se pueden combinar. Entonces, ¿por qué? Porque al agregar estos años es donde hay problema. Es donde hay problema. ¿Por qué? Hay 4 observaciones ahí. Creo que son 6. 5, 6. Entre Adán y Set, ¿hay una generación en medio faltante? No, porque dice que él le puso nombre. Eva le puso nombre a Set. Entre Set y Enos, ¿hay faltante? No, porque dice la Biblia que Set le puso directamente el nombre a su hijo Enos. Entonces, no podemos decir que era un nieto ahora. Me gustó este versículo en Judas. Ayer conversaba con alguien, nos hizo una observación acerca de que también en Judas se habla sobre Caín, ¿verdad? La idea de Caín, la línea de Caín. Entonces, hablando de que está, ¿verdad? Unos se desviaron por esa línea, pero otros seguimos la línea de Dios, la línea de Sed ahí, ¿verdad? Pero en Judas 1:14 se menciona que de estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y ahí viene la profecía. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Séptimo desde Enoc, séptimo desde Adán, Enoc es séptimo desde Adán. ¿Qué significa entonces? Que no hay un espacio de generaciones, sino que estaba Adán, después vino Set, después vino Enos, después vino así, hasta que llegaron a Enoc. Entonces ahí hay 7 generaciones. No hay un espacio en medio. No hay un espacio en medio, porque la Biblia lo menciona. Otro pasaje es que dice que Lamec le puso nombre a Noé. Lamec le puso nombre a Noé. Entonces, ¿hay un espacio ahí? No, tampoco hay espacio. Y cuando se menciona ahora a Matusalén, dice cuando una definición del nombre Matusalén es cuando muera se enviará. ¿Qué se va a enviar? El juicio. Y si el nombre se lo pusieron porque va a venir el juicio y se cree que Matusalén murió el año antes del diluvio, en el año en que fue el diluvio, algunas semanas antes o meses antes, entonces no hay un espacio después tampoco. ¿Por qué? Porque lo que sí se tiene es que Abraham vivió alrededor del año 2000 antes de Cristo. Entonces no hay un espacio después tampoco. Entonces, si no hay un espacio antes,
Entonces ellos quieren meter todas las generaciones aquí en medio. Imagínense más de 2000 años de generaciones metidos acá. 4000 generaciones metidas acá. Pero imagínense, es el único lugar donde podría, si no interpretamos el nombre Matusalén con su significado, es un espacio donde podría entrar las generaciones. Pero imagínense, ¿de qué le serviría tener a usted una genealogía que tiene un espacio de 32 generaciones en medio? ¿Por qué? Esa es la cantidad, ¿verdad? Ahí el libro menciona, ¿verdad? Si dividimos, si le ponemos 40 años a cada generación y hacemos la división, entonces nos sale tantas generaciones. Imagínense, alrededor de 30 generaciones metidas ahí en medio que no se mencionan en la Biblia. ¿Usted creería un árbol genealógico que tiene un espacio de 30 generaciones? No, no tiene razón una genealogía que tenga tanto espacio en medio. ¿Por qué? Porque la idea es buscar los descendientes directos, ¿verdad? Entonces, ¿podemos creer entonces que hay un montón de años metidos ahí? No, no podemos creer. Las genealogías, aquí vamos en la parte principal, ¿verdad? La conclusión de esto. Las genealogías nos muestran lo que la Biblia, nos muestran que la Biblia es real, que la historia de la Biblia es real y que somos descendientes de una persona, Adán. Y que por el pecado de Adán, todos somos pecadores. Entonces, la idea de meter muchos y montón de años y montón de generaciones en medio no tiene cabida. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos va a decir que estamos conectados con Adán, que somos de una misma raza, de una misma sangre. Se mencionaba ahí en Hechos, ¿verdad? De una misma sangre, todos. Entonces, no pueden haber otras generaciones o espacios ahí en medio vacíos o perdidos, porque la Biblia nos conecta directamente con Adán, que somos descendientes de Adán, y el pecado está en nosotros también como consecuencia de eso. ¿Por qué es importante hablar de las generaciones? Porque las generaciones son necesarias para demostrarnos que Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15. Otra vez Génesis 3:15, sí, porque un descendiente de la mujer iba a eliminar a un descendiente de la serpiente. Entonces, alguien murió en mi lugar, Jesús. Jesús vino y Jesús murió en mi lugar. Y la Biblia con las genealogías comprueba de que Jesús tiene un lugar en la historia. No fue inventado, ¿verdad? Hay otro grupo religioso que dice que Dios le reveló algo y que esas personas vinieron y estuvieron allí, pero no hay ninguna evidencia histórica. Entonces no podemos creer eso, pero la Biblia nos da la evidencia histórica para decir, estas son las generaciones. Estas son las generaciones y de estas generaciones viene Jesús también en esa línea. Entonces es un gran descanso para nosotros que la Biblia está en lo correcto, ¿verdad? Y podemos confiar en la Biblia y que no tiene errores, que la Biblia no tiene errores. Entonces por eso es importante las generaciones. Por eso nos detuvimos a hablar de las generaciones también. Para decirnos, podemos creer en la Biblia. Tranquilos, la Biblia está en lo cierto. La Biblia es histórica, mencionó todas las personas de la historia. Así que no podemos dejar de creer en la Biblia. Tenemos que confiar en ella. Por eso es importante la genealogía. Y lo otro ahora, hay otro tema aquí, ¿verdad? Pudieron entonces haber vivido tanto tiempo en la antigüedad. Adán vivió más de 900 años. Recuerden, el propósito de Dios era crear un hombre y una mujer perfectos. Y lo hizo. Entonces sus cuerpos estaban preparados para vivir mucha cantidad de tiempo. Para vivir casi eternamente, o casi para siempre. Dios sabía, sí, Dios sabía. Y el pecado hizo que que el pecado cuando ingresó en la humanidad, Dios se fue moviendo, pasando de generación a generación y fue influyendo, el pecado tuvo esa influencia, ¿verdad? Fue
destruyendo el cuerpo, el organismo. Y bueno, esa es la conclusión, ¿verdad? Que el pecado fue cuando se metió en las personas, los efectos del pecado fueron como consecuencia matando a las personas, porque es lo que Dios le había dicho a Adán. Si comes de ese fruto, ciertamente vas a morir. Entonces los efectos del pecado están. Pero Adán vivió muchos años. Sí, Adán vivió muchos años. Pero los efectos se fueron pasando de generación en generación y unos ahora son más cortos por los mismos efectos del pecado. Entonces, aquí tenemos que destacar, ¿verdad? Que después del primer pecado, más o menos en el periodo de tiempo de 1500 años, todos eran contemporáneos a Adán. Muchos eran contemporáneos a Adán. O conocieron a alguien que sí era descendiente directo de Adán. Recuerden, está Adán y Eva, después sus hijos, Caín, Abel. Abel murió, después vino Set como reemplazo, y después entonces de ellos se llenó la tierra. De ellos se llenó la tierra. Entonces, Adán vivió 900 años, 900 y algo de años, 930 años. Entonces, en ese periodo de tiempo de 1500 años, casi todos conocieron a Adán. Todas las personas pudieron haber conocido a Adán. Y la Biblia en promedio nos habla de que cada persona vivió 912 años, excepto Enoc, que vivió 365. El que vivió menos, exceptuando a Enoc, fue Lamec, que vivió 777. Y el mayor fue Matusalén, 969. Entonces, ¿hay personas que vivieron un montón de tiempo? Sí, hay personas que lo vivieron. Y aquí en el libro menciona, siempre en la página 157 está hablando esto de Adán. Y ahí se menciona, ¿verdad? Y nos da una descripción, ¿verdad? Adán vivió 930. Set 912, Enos 905, otro Cainán 910, no el mismo del que se habla allá, ¿verdad? Mahalael 895, Yared 962, Enoc 365, Matusalén 969, Lamec 777, Noé 950 años. Entonces, aquí vemos que habían, ¿verdad? Había una gran edad para todos estos tiempos después, antes de Noé. Antes de Noé. Un montón de gente vivió muchos años. Pero después del diluvio, bajó drásticamente el promedio de vida de las personas. ¿Por qué? Vimos que antes vivían 900 años, 700, el que vivió menos, pero vivía un montón de tiempo. Pero después, dice que después de Noé, los mil años después del diluvio, el promedio de vida bajó mucho. Y aún Abraham dice que vivió 175 años cuando se llega a Abraham. Hoy la esperanza de vida, cuando mucho, es de 120 años, cuando mucho. ¿Por qué? En Salmos 90:10 nos menciona esto. Moisés hablando sobre la brevedad de la vida. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, ahí nos menciona Moisés, los días de nuestra edad son 70 años. Pero la esperanza de vida en algunos países, en algunos, los más robustos, pueden llegar hasta 80, por su estilo de vida, por su cuidado, la tecnología, la alimentación, todo lo demás, pueden llegar a más. ¿Sí? Pero, ¿por qué cambió con respecto a Adán, que vivía en 900 y ahora la esperanza de vida cuando mucho? Perdón, no agregué el otro, ¿verdad? Ya se lo voy a deber entonces el otro. La otra parte de la presentación. Ya, perdón, ahí en la siguiente, ahí estaba, ¿verdad? Dice que la edad después
la edad de las personas después de Noé, después del diluvio, ellos fueron estas: Sem, 600 años; Afarxad, 438 años; Salah, 433 años. Aquí entonces donde el escritor de Lucas mete a Cainán. Entonces, pero la Biblia en Génesis no se menciona a esta persona, por eso podemos decir que fue alguien que lo agregó. Después se menciona Eber, 464 años; Peleg, que vivió 239. ¿Ven cómo va bajando? Después Reú, 239 años. Después Serug, 230 años. Después Nacor, abuelo de Abraham. Después Taré, padre de Abraham, 205 años. Y después Abraham, 175 años. Noé, 950. Y ahora, a los tiempos de Abraham, la gente vivía 175 años. ¿Por qué? Bueno, hay algunas explicaciones, pero lastimosamente, ¿verdad?, no hay una evidencia, fue por esto. Lo que sí podemos hacer es mencionar, ¿verdad? Bueno, hablando ayer con alguien, nos hablaba del árbol genealógico del hombre. Y se menciona, ¿verdad?, que el primer hombre fue Adán, vive 930 años. Después Set, después Enos, después Cainán, después Mahalael, después Yared, después Enoc, después Matusalén. Imagínense, para el año 700, haciendo la anotación ahí en el año 800, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones hasta Enoc. Y que esas generaciones conocían directamente, aún antes de la Lamec, ¿verdad? Pudieron conocer a Adán. Aquí se menciona ahora. Adán es el primero. Entonces Adán murió a los 930 años. Aquí es el primero, ¿verdad? Entonces imagínense, en el año 900, Adán pudo conocer a primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, hasta Enoc. Después Matusalén, y después también a Lamec, cuando era casi un niño, ¿verdad?, también ahí. Entonces, todas estas generaciones estaban presentes. Y después de Lamec nació Noé. Entonces, el relato bíblico, no había escritura en aquel momento. Todo era se transmitía de forma oral. La gente le contaba a los demás, a sus descendientes, cómo era todo. Entonces, imagínense una persona en el año 900 que conoció a Adán y tal vez Adán, pensando yo, ¿verdad?, se reunía en las noches, todo, vamos donde Adán, a ver qué historia nos cuenta, a ver cómo era antes el principio, y le preguntaban, ¿verdad? Y Adán posiblemente comentaba también, porque no se habían dispersado sobre la tierra. Entonces, cierto, habían construido algunas ciudades y demás, pero no se habían ido lejos. Entonces todos estaban en un grupo ahí, ¿verdad?, más o menos cerca. Pero imagínense que pudieron haber conocido todas estas personas, todas estas generaciones, ¿verdad? Entonces, y la transmisión del relato bíblico, la transmisión de cómo sucedió todo en el principio, se pudo mantener. En eso también Dios tuvo cuidado, ¿verdad?, de mantener el relato bíblico en la forma oral. Pero después Dios le dio toda la ley a Moisés, corroborando también todo el relato histórico que se había hablado en aquel momento y dejando la parte ya escrita de cómo sucedió. Bueno, entonces ahí vemos esta parte, ¿verdad? Y después, en el error del año 2000, ahí está Abraham, ¿verdad?, en el año 1900 más o menos. Entonces, esta línea de tiempo es muy bonita. ¿Por qué? Porque esta línea de tiempo la sacamos no la hicimos nosotros, la hicimos como tarea en instituto, pero esta línea de tiempo aparece en la biblioteca electrónica Eastward. Entonces ahí la pueden ustedes tener y estudiar un poquito más, ¿verdad? Y todo va hasta Jesús también, hasta Jesús. Pero en nuestro estudio vamos a llegar hasta Abraham, ¿verdad?
en el año 2000. Entonces, no podemos meter más tiempo allí porque es lo que el relato bíblico menciona ahora. Entonces, para ya ir concluyendo, ahora, hay varios factores en juego para que Adán y la gente después de la creación pudieran vivir un montón de tiempo. Sí, factores ambientales. Antes del diluvio había una bóveda, una expansión que fue rota en el diluvio y eso, ¿verdad? Pudo haber traído, ¿verdad?, el efecto invernadero y la gente vivía más tiempo. Pero después del diluvio, como fue rota esta expansión, entonces ya no tenían esa protección. Los rayos solares entraban directo, el sol entraba directo, y entonces ya la calidad de vida, ¿verdad?, fue bajando. Y también la otra parte es la parte de genética, ¿verdad? Hubieron cambios en las personas, los genes que se pasaban de uno a otro venían también con ciertos errores y dificultades y demás. Entonces, en la parte genética también, ¿verdad? Hubo cambios. Y otro factor, creo que es el más importante y el más determinante, es que el pecado entró en la humanidad. Y como el pecado entró en la humanidad, también así entró la muerte. Y los efectos del pecado, como vimos al principio, los efectos del pecado fueron, ¿verdad?, mayores en nuestros días también ahora. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y decidió acortarnos el tiempo o vivir cierta parte de tiempo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque las personas habían pecado mucho. Entonces Dios decidió, no van a vivir más tiempo. Entonces, pero hay una esperanza. ¿Hay una esperanza? Sí, tenemos una esperanza. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, ¿vamos a morir? Sí, sea de COVID, sea de cualquier otra situación, algún accidente, alguna enfermedad y todo lo demás. ¿Vamos a morir? Sí. Y todas las personas vamos a morir en algún momento. Lo que muestra ¿qué? El efecto del pecado, el efecto del juicio que Adán comió, desobedeció a Dios y como consecuencia trajo el pecado y trajo la muerte a todos. Pero tenemos la esperanza de que tenemos un Salvador, Jesucristo, y Él quitó la muerte de nosotros y Él nos da vida, Entonces, y nos va a dar, ¿verdad?, vida, no solamente vida, sino que vida eterna. Entonces vamos a vivir con Dios eternamente. Es una esperanza, sí. Algunos también ya no vamos a estar aquí en la tierra, pero otros vamos a estar en el cielo y vamos a poder disfrutar efectivamente de esa vida eterna que Dios nos prometió. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Perdón que se hizo largo el video, pero antes de hablar de Génesis 6, teníamos que dejar bien claro esto, ¿verdad? Que sí, podemos confiar en la genealogía de Génesis 5, que son importantes para nosotros dejarnos el registro de que la Biblia es histórica y también menciona esta parte, y que mencionan también la línea de Jesús, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Es 100% Dios y fue 100% hombre. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a dar tareita entonces, ¿verdad? Primero, bueno, no quería parecer sobrenatural, entonces por eso la frase con la que me topé es la batalla de los Nefilim. ¿Quiénes son estos Nefilim, estos gigantes que se mencionan ahí en Génesis 6? Pero lo vamos a estudiar en la próxima clase, si Dios lo permite, el día lunes, y vamos a ver, ¿verdad? Hay 3 puntos de interpretación con respecto a estos gigantes, a estos Nefilim, a estos hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay 3 puntos. Los vamos a estudiar en la próxima clase, si Dios nos permite. Entonces vamos a leer Génesis 6. Vamos a leer Génesis 6. Y el día miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando que el juicio de Dios fue mundial, tal vez el día lunes. Pero hay una salvación. La historia del arca. Dios dio la salvación a la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Noé pudo predicar.
de que iba a venir un juicio y que la gente tenía que pedir perdón por sus pecados. Y cómo fue efectivo a través del arca. ¿Existió el arca? ¿De verdad existió? Vamos a ver unos videos el día miércoles de una réplica del arca también. ¿Y cómo podemos decir? Sí, Dios tuvo cuidado de toda la humanidad. Habrán también, ¿verdad? Vamos a analizar ahí, ¿verdad? Todos los animales que hay o que tenemos hoy entraron en el arca. Bueno, vamos a estudiarlo también ahí si Dios lo permite. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer. Nos vemos el día domingo para nuestra clase por Zoom, si Dios lo permite. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.